Buenos días. Buenos días, Gilma. Buenos días para todos los que se van conectando. Vamos a dar un par de minutos más para que quienes están en fila terminen de hacer su conexión y comenzamos nuestro evento. Buenos días a todos. Buenos días, Vicky. Ya los escucho. Vuelvo a prender cámara apenas vayamos a empezar. Muy buenos días para todos. En nombre de las seccionales de AmCham Barranquilla, Cartagena, Antioquia y Caldas y el suroccidente, queremos extenderles una cordial bienvenida a esta conferencia que hoy nos reúne. En primer lugar, quiero agradecer a la firma Pose Herrera Ruiz, quienes han sido los líderes en esta iniciativa que nos permitirá abordar una temática tan importante como es el sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo. Como bien es sabido, uno de los principales objetivos del SAGRILAB es reducir la posibilidad de que los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo ocurran en una organización. Sin embargo, como todo sistema, puede tener falencias y por ello es importante estar bien capacitado para prevenirlas. Con la expedición de la circular externa número 16 del 24 de diciembre del 2020, la Superintendencia de Sociedades modificó el capítulo 10 de la circular básica jurídica del 2019,
Con el fin de evitar que las sociedades comerciales, las sucursales de sociedades extranjeras y las empresas unipersonales puedan ser usadas como medio de actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas destructivas masivas. Así como otros temas que abordaremos durante el 2021 en las diferentes seccionales de AmCham, tiene como propósito generar a nuestros afiliados espacios de intercambio, de conocimiento y experiencias que potencien sus labores en todas las áreas organizacionales. Tenemos por delante un año lleno de retos y estamos atravesando una época donde hemos aprendido a convivir en condiciones adversas y completamente diferentes a las que conocíamos. Nuevamente bienvenidos y que esta sea la primera jornada de muchas exitosas que vendrán durante el año. Muchas gracias, Juan Guillermo. Muchas gracias a Lucía por tu bienvenida. Gracias, como decías, a la firma Posse Ruiz por este evento. No me queda más que darle la bienvenida a Óscar Tutasaura, Cristian Lozano y Luis Miguel Rusi, quienes serán nuestros conferencistas el día de hoy para hablar de este importante tema. Recordarles a todos los participantes que las preguntas que surjan durante la conferencia las pueden dejar en el chat, de modo que durante la sesión de preguntas y respuestas se puedan leer, organizar y asimismo responder. Óscar, Cristian, Luis Miguel, un gusto tenerlos con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Buenos días a todos. Muchas gracias a AmCham por la invitación a participar en este evento, por abrir el espacio para este evento, y gracias a todos los asistentes por aceptar esta invitación. La idea es presentar las modificaciones de la Superintendencia de Sociedades a la Circular Básica Jurídica en relación con el tema del SARLAFT. Mi nombre es Óscar Tutasaura, yo soy socio del área de Derecho Corporativo y Cumplimiento de Posse Ruiz. Me acompañan mis colegas Luis Miguel Rusi, abogado penalista, miembro de nuestro equipo de Derecho Penal Corporativo, y está también Cristian Lozano, que es abogado asociado de nuestro equipo de Derecho Corporativo y Cumplimiento, con mucha experiencia en temas de implementación de estos sistemas de SARLAFT y de códigos de ética. Seguramente las personas que han visto la norma o que la conocían de antemano saben que estas regulaciones pues son bastante complejas, y la realidad es que la nueva norma expedida el 24 de diciembre pues deja muchas preguntas abiertas, y crea muchos interrogantes que no son fáciles de aterrizar y de contestar. A nosotros nos ha generado bastantes dudas interpretativas, y continuamos en el esfuerzo ya de un mes de digerir la norma y de comentarla con colegas y con clientes, pero vemos que hay una cantidad de temas que son difíciles de entender y de implementar, y parte de eso es lo que queremos comentar con ustedes. Sin más preámbulos, entonces, yo creo que comencemos con la presentación. ¿Cuáles son? Este es un breve slide. Siguiente slide, por favor. Es un breve slide para... ahí, ese está bien. Para darles un poquito la línea de tiempo, qué es lo que ha pasado con la implementación del SARLAFT. Esta regulación para el sector real, ya existía para el sector financiero, pero para el sector real, comenzó con la circular 304-1 del 2014. Básicamente la Superintendencia de Sociedades le impuso a las sociedades vigiladas que tuvieron los ingresos superiores a 160.000 salarios mínimos al 31 de diciembre, la obligación de establecer y de implementar un sistema de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. En el 2016 esa norma sufrió una modificación. Se mantuvo el umbral y el régimen general, pero se crearon unos regímenes especiales, unos sectores que la superintendencia consideró que eran unos sectores con unos riesgos inherentes especiales, y para esos sectores redujo los umbrales de ingresos y de activos. Esos sectores que se consideraron en su momento sectores especiales son básicamente inmobiliario, minero, servicios legales, servicios contables, comercio de vehículos y construcción de edificios, con umbrales muy inferiores a los 160.000 salarios mínimos, que varían en función de cada sector. Ahora, con la circular 16 del 2020, la superintendencia, en línea con la, digamos, implementación agresiva de estas políticas, pues digamos que esa regulación tiene distintos efectos. El primero es que amplía el marco de la regulación. Es decir,
de ahora en adelante son más las compañías que van a quedar sometidas a la obligación de implementar un SARLAF, porque se reducen los umbrales y se crean unos sectores especiales que, sin importar sus ingresos o sus activos, tienen la obligación de implementarlo. Segundo, se modifica de forma integral lo que nosotros llamamos el régimen general del SARLAF, es decir, el régimen existente a la fecha. ¿Por qué se modifica de forma general? Porque se crean, digamos, nuevos procedimientos, se cambian ciertas definiciones, se imponen obligaciones a órganos societarios distintos al oficial de cumplimiento, se modifican muchas normas relativas al oficial de cumplimiento, se crean reportes adicionales, y en general es una modificación no solo documental, no solo en los procedimientos de conocimiento de cliente que las personas tienen que hacer, sino además una modificación en responsabilidades. Y además, muy importante, se crea un régimen de medidas mínimas. Ese régimen de medidas mínimas es un régimen especial aplicable a compañías con niveles de ingresos o activos inferiores y que tiene unas reglas mínimas de protección contra el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que vamos a ver en esta presentación. El siguiente slide, por favor. Como les decía, entonces son dos grupos de compañías o digamos dos regímenes creados con la norma. El régimen general que ya existía es que todas las compañías sometidas a la vigilancia o al control de la Superintendencia de Sociedades, sin importar el sector en el cual se desenvuelvan, tendrán la obligación de implementar un SARLAF al 31 de mayo del 2021, siempre y cuando concorte a los últimos estados financieros de fin de ejercicio, es decir, 31 de diciembre del 2020, hayan obtenido ingresos o activos superiores a 40.000 salarios mínimos. Aquí es importante resaltar los cambios en la norma. Del umbral de 160.000 salarios mínimos se aterriza a 40.000 salarios mínimos, con lo cual casi que todas las sociedades vigiladas tienen la obligación de implementarlo. Y segundo, la regla anteriormente hablaba de ingresos por encima de 40.000 salarios mínimos. Ahora la norma incluye tanto ingresos como activos. Quedan sometidos a este régimen especial también los sectores especiales, que antes estaban sometidos a unos umbrales diferenciados. Pues en esta nueva norma, esos sectores especiales, que son los agentes inmobiliarios, la comercialización de metales preciosos, los servicios jurídicos, los servicios contables y la construcción de edificios, quedan sometidos a la obligación de implementar un SARLAF siempre y cuando tengan activos, en este caso es ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos con corte al último corte de estados financieros. Esos son más o menos 26.334 millones de pesos. Y hay unos casos que la superintendencia llama como casos especiales, que son ciertas actividades que en función de su riesgo inherente se considera que son compañías sujetas a regímenes especiales en la circular básica jurídica. Y esos regímenes especiales son básicamente compañías multinivel, sociedades administradoras de autofinanciamiento comercial, operadores de libranza, fondos ganaderos y sociedades que realizan actividades de factoring. Estas sociedades, sin importar su nivel de ingresos o activos, están sometidas a la obligación de implementar un SARLAF. Y el régimen de medidas mínimas que mis colegas abordarán en detalle es un régimen aplicable a las sociedades que caigan en alguna de las siguientes actividades, que sean agentes inmobiliarios, comercializadores de metales preciosos, que presten servicios jurídicos o que presten servicios contables, siempre y cuando tengan o ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos o activos superiores a 5.000 salarios mínimos con corte al último fin de ejercicio. Siguiente slide, por favor. Estas son, en este slide y en el siguiente, hemos querido resumir los requisitos de aplicabilidad de la nueva norma. En este slide, ustedes van a ver los requisitos para la aplicación del régimen general. Arriba, la regla general. Cualquier sociedad vigilada o controlada que tenga ingresos o activos superiores a 40.000 salarios mínimos tiene la obligación de implementar un SARLAF. A continuación, esos sectores especiales de los que ya hablábamos tendrán la obligación de implementar un SARLAF siempre y cuando cumplan con un nivel de activos o ingresos. Y en este siguiente slide están aquellas sociedades que, sin importar su nivel de activos o ingresos, están sometidas al régimen general. En la parte de arriba son las sociedades que tienen una regulación especial en la circular básica jurídica de las supersociedades.
Y finalmente el régimen de medidas mínimas. En esta tabla hemos desagregado los sectores, los umbrales de ingresos totales o activos totales, su valor en pesos y los requisitos adicionales que se debe cumplir en cada sector, que se deben llenar en cada sector para que la compañía esté sujeta a la obligación. Esa es una introducción acerca del régimen, y ahora le doy la palabra a Cristian Lozano para que continúe contándonos cuáles son, en qué consiste el SARLAF y cuáles son los cambios de la nueva norma. Adelante, Cristian. Gracias, Oscar. Habiendo entendido ya cuáles son como el nuevo ámbito de aplicación de estas normas SARLAF, lo que primero evidenciamos nosotros es que hay un gran mundo de nuevas empresas que hasta ahora están entrando en esta nueva ola del SARILAF hoy en día. Entonces, ¿qué hicimos nosotros antes de comenzar a revisar en especial todos los cambios? Dar unos puntos básicos sobre qué es lo que es el SARLAF para todas estas empresas nuevas. Y en eso nos detendremos unos minutos a continuación. Entonces, este primer punto de partida sobre qué es el SARLAF y para qué nos sirve, creo que lo podemos dividir entre qué es, cómo es que se hace y para qué nos sirve el SARLAF. El SARLAF, como bien lo mencionábamos desde la introducción, es un sistema para el autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que ahora se extiende además a la financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva. Estos son riesgos inherentes al negocio de las compañías. No es que únicamente compañías de ciertos sectores o en ciertas áreas geográficas o en ciertas jurisdicciones tengan estos riesgos, sino que se ha determinado que todas las compañías, independientemente de su actividad económica, están sujetas a este riesgo. Por lo tanto, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación para la proliferación de armas de destrucción, las compañías deben abordar con el fin de prevenir y controlar. Todos sabemos que las compañías donde participamos no son compañías dedicadas a las actividades ilícitas, pero lo que sí no podemos asegurar nosotros es que terceros con los que nosotros estamos negociando, como clientes, nuestros proveedores o incluso algunos empleados o accionistas que quieran ingresar a la compañía, puedan estar vinculados a actividades de lavado de activos o la financiación del terrorismo, y de esa manera usen a nuestra compañía como un vehículo para el lavado o la financiación. Es ese el tipo de riesgo que busca proteger el SARILAF. Es importante cuando hablamos del SARILAF que tengamos claras dos criterios que hay que tener presente. El primero es que el SARILAF hoy en día no va a mitigar o a eliminar por completo los riesgos. Él busca administrar los riesgos y tener esos riesgos legales, reducirlos a su mínima expresión y tratar de administrarlos a un nivel de tolerancia en el que la compañía permita realizar sus actividades económicas, pero que en todo caso tenga medidas de protección frente a eso. Estos riesgos, como son inherentes, nunca se van a eliminar por completo, pero sí los vamos a reducir a su mínima expresión a través de los procedimientos que vamos a implementar con este riesgo. Lo segundo es que el SARLAF busca evitar consecuencias adversas y negativas en los administradores de la empresa. Es completamente importante. Están diciéndome que se escucha entrecortado, Tatiana. No sé si en este momento ya me puedan escuchar mejor. Sí, se escucha bien, Cris. Ya, perfecto, gracias, Luis. Como les venía contando, entonces el SARLAF busca reducir busca reducir estos riesgos a su mínima expresión para tratar de administrarlos. El segundo de los puntos importantes que busca este SARLAF es evitar consecuencias adversas para las compañías, sus administradores y sus empleados. Sin embargo, es de completa relevancia que nosotros tengamos claro que el SARLAF tiene como principal finalidad proteger a la empresa como tal, a la compañía. Y proteger a la compañía no significa proteger
a sus accionistas o proteger a sus administradores. Significa proteger el negocio que se está realizando. Y ese negocio se debe proteger de todas sus contrapartes, siendo clientes, proveedores, administradores, empleados, accionistas. De esa manera es que ustedes encontrarán en el listado de requisitos y procedimientos que vamos a ver al interior del SARLAF, que hay procedimientos para controlar y mitigar riesgos no solamente frente a los clientes, sino también frente a los administradores, frente a las revisorías fiscales, frente a los accionistas. Porque, como estamos indicando, el SARLAF protege al negocio y a la empresa. ¿Cómo lo protege? Siguiente slide, Luis, por favor. ¿Cómo hacemos para que un sistema de administración de riesgos sea efectivo? Este es otro de los puntos que nos gustaría aclarar desde ya. Y es que el SARLAF no es una política interna de la compañía, no es simplemente expedir una política escrita de la compañía de 5 o 6 páginas en el que informemos los requisitos que están dados en la norma. La verdad es que este es un sistema de administración de riesgos, como su propio nombre lo indica. Y al ser un sistema de administración de riesgos, tiene unas fases, unos contenidos, unas autoridades, unos responsables, unas actividades internas, y es todo un procedimiento nuevo al interior de la compañía, que requiere auditarse, que requiere revisarse, que requiere una persona que esté detrás del proceso como tal y de esta área para que pueda funcionar. Hacer un sistema de administración de riesgos lleva tiempo y es un procedimiento que se hace poco a poco y a distintas escalas, dependiendo de la actividad de la compañía. Pero comencemos a ver rápidamente cuáles son esas fases, ese contenido y esos responsables. Para que un sistema de administración de riesgos funcione, se tiene que llevar en 4 fases. En su fase de identificación, medición, mitigación y monitoreo. La fase de identificación es aquella fase en la que yo realizo un análisis del contexto interno y externo de la compañía para identificar cuáles son esos eventos de riesgo en donde mi compañía puede estar incursa y puede verse sujeta a actividades que puedan llevar al lavado de activos, a la financiación del terrorismo, a la proliferación de armas de destrucción masiva. El segundo paso es la medición del riesgo. Esa medición es esa sección en la que yo, habiendo listado mis eventos de riesgo, puedo revisar cuál es la probabilidad y el impacto que estos eventos de riesgo pueden llevar a la compañía. La tercera fase es la mitigación y es, ya teniendo yo esos niveles de riesgo, identificados mis riesgos, ¿qué controles voy a imponer a esos riesgos para reducir, como estábamos indicando, y administrar estos riesgos de tal manera que ellos se mantengan dentro de un nivel tolerable para la compañía? Y finalmente, pues está el monitoreo sobre todo el sistema en el que podemos revisar periódicamente si existen fallas en el sistema, si hay huecos que deban revisarse, si hay nuevos cambios que tengamos, por ejemplo, cambios regulatorios, como es este caso, que tengamos que volver a implementar, etcétera. De esa manera, el sistema de administración de riesgos es un sistema vivo porque él vuelve y al final del monitoreo vuelve y realiza la etapa de identificación, medición, mitigación. Hecho eso, ¿qué va a surgir del sistema de administración de riesgos? Pues en sus contenidos nosotros no solo vamos a ver las políticas, vamos a ver también informes de diagnóstico, matrices de riesgo, políticas escritas, claro está, pero no lo único, informes de auditorías, reportes internos a la gerencia, a las juntas directivas, reportes externos a las superintendencias, a la UIAF, como ya veremos. Vamos a tener programas de capacitaciones, vamos a tener canales de reporte y de denuncias, vamos a tener un programa de divulgación del sistema y de entrenamiento, de tal manera que el sistema se interiorice al interior de la compañía y puedan entenderlo perfectamente. El tercero de los puntos son las autoridades relacionadas en este sistema de administración de riesgos. Para el sistema SARLAF, que es el del sector real, nosotros tenemos 3 principales entidades. La Superintendencia de Sociedades, a la cual le vamos a tener que continuar realizando informes 50 sobre prevención de lavado y donde vamos a identificar si estamos o no cumpliendo con los requisitos de la norma. A la UIAF, que es la entidad a la cual le vamos a reportar las operaciones sospechosas a las que tengan lugar al interior de la compañía, y en la Fiscalía General de la Nación,
que ahora tenemos obligaciones específicas de reportar cierto tipo de personas que aparezcan en unas listas restrictivas especiales a la Fiscalía General de la Nación directamente, independiente del registro de la operación sospechosa. ¿Y quiénes son los responsables de ese sistema de administración de riesgos? La norma habla de los accionistas o su junta directiva, de los administradores, representantes legales y del oficial de cumplimiento, que es esta persona que tenemos que tener designada al interior de la compañía para ser el encargado de llevar a buen término este sistema de administración de riesgos. Y finalmente, para que un sistema de administración de riesgos funcione, nosotros tenemos que tener por completo el apoyo de los directivos. De nada sirve que tengamos nosotros un oficial de cumplimiento tratando de realizar estas actividades por sí solo si no cuenta con los recursos técnicos, el apoyo, el tiempo y que le permitan realizar sus actividades al interior de la compañía. Lo segundo es contar con los recursos económicos y humanos porque este sistema requiere de la inversión de ciertos recursos económicos, por ejemplo, para la contratación de las bases de datos en las cuales vamos a buscar las listas restrictivas. Y lo tercero es que nosotros, como les estamos comentando, y creo que no nos cansamos de replicar eso, lo que se busca con estos sistemas de administración de riesgos es tener un enfoque precisamente de riesgo y no un enfoque de cumplimiento legal. Si tuviéramos un enfoque únicamente de cumplimiento legal, iríamos a desarrollar una política escrita y hasta ahí llegaríamos, pero lo que se necesita realmente es un enfoque de riesgo en el que cumplamos con todas las fases del sistema, tengamos todo el contenido, tengamos una fluida comunicación con las autoridades y una fluida retroalimentación y reporte al interior de la compañía. De esta manera es que puede funcionar el sistema de administración de riesgos. Sigue Luis. Aclarado ese punto de cómo debe funcionar el sistema de administración de riesgos, ahora sí vamos a entrar a revisar los principales cambios relevantes que tiene esta circular 16 frente a lo que era el antiguo capítulo 10 de la circular básica jurídica. ¿Cuál es el primero de los cambios que vemos nosotros y que nos expande necesariamente todo este sistema? Es la necesidad de prevenir y controlar un nuevo riesgo, que es el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Anteriormente solo teníamos que prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Ahora surge este nuevo riesgo, lo que nos conlleva a nosotros a cambios en nuestras matrices de riesgo, cambios en la redacción integral del SARLAFT y cambios en los procedimientos de debida diligencia. Por ejemplo, cambios en el punto de los países no cooperantes que ahora sí hace referencia al SARLAFT y nos está indicando que hay ciertas jurisdicciones de países que se consideran riesgo alto por la GAFI porque ellos no están implementando medidas para el desescalamiento en la creación de armas de destrucción masiva. ¿Quiénes son estas dos jurisdicciones? Al momento, Irán y Corea del Norte, sin perjuicio de que hayan otras jurisdicciones que se estén revisando constantemente y que estas son listas pues, de carácter público que implementa la GAFI. Países como Albania, Botswana o Camboya son otros de los países que están también listados como países que se llaman a acción o que están en un constante monitoreo por la GAFI. Este nuevo riesgo de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva no es un riesgo nuevo para aquellas entidades que hacen parte del sector de comercio exterior y tienen ciertas calidades, como por ejemplo los operadores económicos autorizados. Pues la norma de SARLAFT del sector económico autorizado también les impone esta obligación de tener controlado el riesgo de armas de destrucción masiva. Siguiente, Luis, por favor. Y el segundo de los cambios relevantes que quería comentarles yo antes de darle la palabra a Luis Miguel es la tecnificación del sistema. Y en este punto nos detenemos nosotros un poco nuevamente para hacer hincapié en el sistema de administración de riesgos. La norma, como venía comentando Oscar, del 2014 para acá se ha venido cambiando, modificando, actualizando, incrementando los riesgos, pero lo que vemos nosotros en esta nueva circular es una gran tecnificación del sistema, es un gran paso hacia la tecnificación del sistema, porque
el SARILAF ya no habla únicamente de políticas escritas, de informes o de procedimientos internos de debida diligencia, sino que ya habla específicamente de que se tiene la obligación de tener matrices de riesgo, de que se tienen que segmentar los riesgos y identificar estos factores de riesgo y segmentar a cada uno de estos factores de riesgo por grupos homogéneos, tratando de indicar a cada uno de estos grupos procedimientos especiales y utilizar herramientas preferiblemente tecnológicas para la identificación de operaciones inusuales o sospechosas, para la revisión de las contrapartes, de tal manera que el sistema cada vez vaya funcionando de una forma más técnica, como es el caso, por ejemplo, de los sistemas de administración de riesgos del sector financiero, en donde vemos una tecnificación del sistema bastante amplia y creemos nosotros que hacia allá irá la Superintendencia de Sociedades, claramente dándole el tiempo necesario a las compañías para irse actualizando y acomodando estos nuevos sistemas. Y yo creo que con ese punto termino mi presentación y le doy paso a Luis Miguel para que pueda continuar con los siguientes cambios relevantes. Muchas gracias, Cristian. Continuando entonces con nuestra presentación dentro de los nuevos cambios que trae la reforma de la Circular Básica Jurídica del capítulo 10 de la Superintendencia de Sociedades, es en lo relativo a los conceptos de beneficiario final y de PEP. Como ustedes sabrán, los que han revisado o han hojeado la circular, en este capítulo 10 hay un numeral en donde se definen varios conceptos. Se conceptualizan diferentes términos para que se manejen de forma uniforme a lo largo de la circular. Dos de los conceptos que han sufrido cambios son el relacionado con el beneficiario final y los PEP. En relación con el beneficiario final, y es una de las reformas tal vez más importantes de la circular, tiene que ver con el hecho de que ya no se considerará como beneficiario final a aquella persona natural que tenga un control o representación en la participación social que sea igual o superior al 25%. Este número, este porcentaje ha sido reducido drásticamente a el 5%, de tal manera que de ahora en adelante, cuando se esté en esa ejecución de la obligación de conocer a los beneficiarios finales de la contraparte, deberá considerarse que son beneficiarios finales cualquier persona natural con un control o participación social superior al 5%. Esto tendrá entonces unos efectos prácticos en los formatos de conocimientos de contrapartes, en cuanto que pues, deberán ajustarse esos formatos para que tengan su capítulo adecuado de conocimiento de beneficiarios finales. Y supone además un reto en ese conocimiento, en esa debida diligencia de conocimiento de contrapartes, porque como muchos de ustedes sabrán, siempre hay algunas dificultades para determinar quiénes son los beneficiarios finales. Incluso en el tema de las relaciones comerciales, a veces hay que darle manejo y gestionar esa situación porque los contrapartes son reticentes a suministrar esta información. Sin embargo, no debe perderse de vista que la circular, al modificar este concepto, ha ampliado el alcance de la obligación de conocer a los beneficiarios finales, puesto que ya no van a ser de 25%, repetimos, sino que se considerará este porcentaje como de 5%. Asimismo, también ha habido una modificación de lo que se debe entender como PEP o persona expuesta públicamente o políticamente. Nosotros en el decreto 1674 tenemos la definición de lo que es un PEP como esta persona que hace parte del sector público, que administra o ha administrado recursos públicos y tiene una función pública destacada. Ahora, la nueva definición parte de ahí mismo, pero la complementa y le agrega que también serán personas expuestas públicamente, servidores públicos extranjeros o personas pertenecientes a organizaciones u organismos internacionales que ejerzan funciones de dirección. Nos referimos, por ejemplo, a directivos de órganos internacionales como la ONU o de algunas de sus dependencias, como por ejemplo la UNESCO u otras de estas agencias internacionales adscritas a los organismos internacionales. Asimismo, también se considerará muy a tono con lo que es la regulación paralela a este sistema de gestión de riesgo de lavado de activos, que es el sistema de gestión de riesgo de corrupción. También deberán considerarse PEP los servidores públicos extranjeros.
Entonces, esto tiene unos efectos prácticos, en especial en el conocimiento de las contrapartes, en donde debe consultarse si esas contrapartes tienen esta naturaleza de personas expuestas políticamente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Otro de los cambios relevantes que trae la reforma es lo que tiene que ver con las funciones y responsabilidades de los diversos actores del sistema. Hay varias reformas en cuanto a cuáles son las funciones de la junta directiva, del representante legal, de la revisoría fiscal, de la auditoría interna y del oficial de cumplimiento. Por lo que es importante revisar cómo están plasmadas estas funciones en los manuales internos de las compañías y ajustarlas a lo que trae la nueva circular. Sin embargo, se mantienen muchas funciones clásicas o iguales sin cambio alguno. Por ejemplo, en lo relativo a la junta directiva, aprobar el SAGRILAF, designar al oficial de cumplimiento, pronunciarse sobre los informes del oficial de cumplimiento, disponer los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para el funcionamiento del sistema. Lo mismo en relación con el representante legal, que debe presentar en conjunto con el oficial de cumplimiento ante la junta directiva el SAGRILAF para su aprobación y ser un apoyo constante del oficial de cumplimiento. Y en relación con el oficial de cumplimiento, tal vez una de las reformas más importantes, una reforma importante por lo menos, es que ya sus informes no van a tener que ser semestrales ante la junta directiva, sino que van a ser anuales, como mínimo anuales. Un asunto muy importante que ha generado mucho comentario, mucho debate y mucha discusión es el que tiene que ver con la auditoría interna. Esta expresión, este concepto es utilizado de dos maneras en la circular. De un lado, como función del oficial de cumplimiento, le imponen realizarse a sí mismo auditorías internas sobre el funcionamiento del sistema. Debería siempre estar reevaluando y evaluando cómo es que está funcionando el sistema, analizándolo, estudiándolo, en una especie de auditoría interna realizada por él mismo, por el oficial de cumplimiento. Sin embargo, también en otros apartes de la circular se sugiere mucho y se recomienda que exista una auditoría interna al interior de la compañía encargada de revisar el sistema por fuera, o sea, de revisar el sistema y al oficial de cumplimiento por fuera de esa función del oficial de cumplimiento. Entonces, nos preguntamos si es necesario, si la circular está obligando a tener una auditoría interna sobre el SARLAF. Y la respuesta a ello es que no es obligatorio, pero hacia allá está yendo la superintendencia, poniendo un poco al mismo nivel de lo que sucede en el sector financiero, recomendando que exista esa auditoría interna para poder tener el sistema a punto y que existan una especie de sistemas de evaluación, revaluación y contrapesos que permitan que nunca exista un desfase en la efectividad y eficiencia del sistema. Bien importante, y lo mencionaremos más adelante, y es que si llegara a existir internamente esa área de auditoría interna, no puede ser el oficial de cumplimiento partícipe de esa área, no puede ser el oficial de cumplimiento y al mismo tiempo participar del área de auditoría interna. Existe una incompatibilidad de que la misma persona ejerza esas funciones. Otros cambios relevantes en relación con los revisores fiscales y con el levantamiento de su reserva profesional y la confidencialidad y el deber de confidencialidad que los vincula. Los revisores fiscales son sin duda uno de los actores principales del sistema del SARLAF. Poco a poco se han venido introduciendo más y más en el sistema, así como sucede en el sector financiero, también está sucediendo en el sector real, y se les ha dado un protagonismo importante en la gestión de los riesgos de lavado de activos, de financiación del terrorismo y de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué es lo que trae la norma? Pues desde la norma pasada, desde la circular pasada y desde otras leyes que se han venido promulgando en los sistemas de cumplimiento y de gestión de riesgos, me refiero tanto a este de lavado de activos como el de gestión de riesgos de corrupción, la revisoría fiscal ha tenido el deber de denunciar conductas contrarias al ordenamiento jurídico. Tenemos un deber general que aplica a todos los ciudadanos, incluidos los revisores fiscales, y en el Código de Comercio, en el ordenamiento comercial, está consignado su deber también de poner en conocimiento de las autoridades
las conductas que puedan constituir operaciones sospechosas u operaciones inusuales, esto ante la UIAF. Pero más allá de eso, lo que trae ahora la norma muy específica y explícitamente es que cuando los revisores fiscales tengan conocimiento de actos que podrían constituir lavado de activos, financiación del terrorismo o financiación de esta proliferación de armas de destrucción masivas, eso lo tienen que poner en conocimiento de las autoridades, sea Fiscalía, sea Superintendencia de Sociedades o sea la UIAF. En una forma, entonces, se está cediendo a esa garantía de confidencialidad que deben tener los revisores fiscales respecto de la administración de sus vigiladas, en cuanto que se les impone esta obligación explícita de que si en el ejercicio de sus funciones han conocido de estos actos o conductas, presuntamente no tienen que tener pues una certeza como la que deben tener las autoridades, entonces deben ponerlo en conocimiento de ellas mismas. Esto es algo que, como les comentaba, viene del nivel legal con la ley 1778 de 2016, que es la ley en contra del soborno transnacional, donde ahí ya se consignaba ese deber de denuncia para los revisores fiscales cuando se trate de delitos contra el orden económico y social, dentro de los cuales está obviamente el lavado de activos. Reglón seguido tenemos otros cambios ahora relacionados con la debida diligencia o el deber de debida diligencia que deben ejecutar las compañías en el conocimiento de sus contrapartes. Contrapartes entendidas como clientes, proveedores, asociados, es decir, socios o empleados. ¿Qué no ha cambiado con la nueva circular? Pues el deber de debida diligencia. Sigue siendo un deber de debida diligencia y de conocimiento de contrapartes de todas las compañías, conocer a sus contrapartes, saber quiénes son, intentar determinar cuál es el propósito u objetivo que le van a dar a la relación comercial, conocer sus administradores, entre otros elementos. Eso sigue siendo igual, no ha cambiado. Ese conocimiento debe hacerse siempre con un enfoque de riesgos, es decir, segmentando y evaluando quién es la contraparte. Si constituye un riesgo alto, pues tendré que ser más intenso en mi debida diligencia. Si constituye un riesgo bajo, pues esa intensidad también mermará. ¿Cómo se conoce a la contraparte? Eso tampoco ha cambiado. Se conocerá a través de los formularios de conocimiento, a través de las declaraciones de cumplimiento que haga la contraparte, a través de la consulta en listas restrictivas, a través de la consulta en fuentes públicas abiertas y demás elementos o actos de indagación que pueda ejecutar dentro de lo razonable y proporcional la compañía que esté intentando conocer a su contraparte. ¿Qué se hace con toda esa información de debida diligencia que he recopilado para conocer a mi contraparte? Eso tampoco ha cambiado. Se debe constituir una base de datos. En esa base de datos debe constar pues toda la información recabada. Debe ser de fácil consulta y debe ser una herramienta o un instrumento que le permita a la compañía monitorear la relación comercial con sus contrapartes y en general monitorear, o más en concreto, monitorear las señales de alerta que puedan las contrapartes generar en el sistema. Entonces, esos son los elementos que en realidad no han cambiado tanto. ¿Qué sí ha cambiado? Ha cambiado, por ejemplo, la denominación de la debida diligencia avanzada. Como habíamos mencionado, el enfoque siempre de la debida diligencia es de riesgos, entonces se segmentan a las contrapartes entre las más riesgosas y las menos riesgosas. Y cuando una contraparte es muy riesgosa o es de riesgo alto, debe realizarse, o antes se le denominaba, debería realizarse una debida diligencia avanzada. Hoy la norma no le llama debida diligencia avanzada, sino que le denomina debida diligencia intensificada. ¿En qué casos debe proceder la debida diligencia intensificada? Lo hemos mencionado, cuando el nivel de la contraparte sea alto. Siempre debe haber una debida diligencia intensificada. ¿Cuándo más? Cuando la contraparte sea un PEP, una persona expuesta políticamente, sea nacional o sea internacional este PEP. ¿Cuándo más es obligatorio? Cuando se está conduciendo negocios en jurisdicciones no cooperantes, como las que mencionó Cristian, como Corea del Norte o como Irán. Y en general también cuando se están conduciendo negocios en zonas de alto riesgo, que normalmente determinarán que la contraparte es de alto riesgo por estar operando en una zona geográfica de alto riesgo. Entonces, en estos casos la norma es obligatorio que sus manuales de procedimientos del sistema consignen que en esos casos la debida diligencia sea intensificada. ¿Y qué significa que la debida diligencia sea intensificada?
si bien ahí hay un espacio para que las compañías se autorregulen y pongan los procedimientos y los mecanismos específicos que constituirán que una debida diligencia es intensificada, como mínimo, esa debida diligencia intensificada debe suponer que para poder conducir la relación con la contraparte, primero debe haber una autorización del superior de la persona encargada de aprobar la vinculación de la contraparte. Debe haber una autorización del superior jerárquico de este funcionario. Segundo, debe haber un monitoreo constante sobre esa relación jurídica. Debe estar en una lista de monitoreo constante que debe ser revisada y reevaluada cada cierto tiempo. Y finalmente, tercero, deben implementarse en esa debida diligencia intensificada medidas razonables para conocer el origen de los recursos de la contraparte. ¿Qué más cambios hay en relación con la debida diligencia? El primero, ya lo mencionamos, la debida diligencia intensificada. Lo segundo, ya también lo habíamos medio planteado, la necesidad de revisar a los beneficiarios finales y la estructura propietaria de las contrapartes. Con el cambio del concepto de beneficiarios finales de 25 a 5%, se amplía entonces el universo de personas que pueden ser considerados beneficiarios finales. Y además de eso, la norma obliga entonces a las compañías a intentar conocer quiénes son esos beneficiarios finales. Lo que pues ya hemos mencionado puede generar cierto tipo de dificultades y constituye un reto en la conducción comercial de los negocios. Sin embargo, hay un tema muy importante que queremos comentar. Es un tema todavía bajo debate jurídico y que pues amerita ciertamente un pronunciamiento de la autoridad competente de la Superintendencia de Sociedades eventualmente. Y es que la norma parece en un aspecto ser contradictoria con esta obligación de conocer a los beneficiarios finales y la estructura propietaria de las contrapartes. ¿Por qué? Porque en una parte dice simple y llanamente es obligación conocer a los beneficiarios finales. Pero en otra parte dice, en caso de personas jurídicas, debe conocerse a los beneficiarios finales, pero lo condiciona. Y lo condiciona diciendo dependiendo del nivel de riesgo de la contraparte, dependiendo de la naturaleza de los socios de la contraparte y dependiendo de la complejidad de la estructura propietaria de la contraparte. Entonces, pareciera ser que esa obligación de conocer a los beneficiarios finales es más intensa cuando la contraparte es de riesgo alto, la contraparte tiene unos socios cuya naturaleza puede ser de pronto, por ejemplo, es opaca, y la estructura propietaria de la contraparte es compleja en cuanto que existen muchas sociedades imbricadas que unas son dueñas de otras. En un caso como ese, pareciera ser que la norma nos está indicando que ahí en ese caso es cuando debemos ser muy intensos en conocer al beneficiario final. Contrario sensu, cuando ese nivel de riesgo es más bajo, esa obligación mermaría. Pero es un asunto que todavía está abierto a debate y a pronunciamiento de la autoridad competente. ¿Cómo deben conocerse esos beneficiarios finales? También ya lo hemos mencionado, a través de los formularios de conocimiento, deben ajustarse, debe haber una parte, un capítulo de estos formularios en donde se busque indagar sobre los beneficiarios finales de la contraparte. Y es bien importante, creemos nosotros, que esta situación sea certificada por la contraparte, que ellos mediante la suscripción del formulario informen y certifiquen quiénes son sus beneficiarios finales. Una pregunta que nos han hecho mucho sobre esta obligación es qué sucede con toda mi base de clientes, de no sé, cientos de clientes que tenemos y de contrapartes y de empleados, etcétera. En especial de clientes, perdón, de clientes que son los beneficiarios finales que debemos conocer. ¿Cómo hacemos con los que ya están vinculados? ¿Tenemos que volver sobre todo este centenar de clientes a actualizar esta información? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, debe actualizarse esa información. Eso es una obligación que de hecho existía desde la normativa pasada, pero que en esta normativa se replica y que se condiciona a que debe hacerse cada 2 años. Entonces, tal vez no deba hacerse inmediatamente. Es sugerible implementar un plan para hacerlo lo más pronto posible, pero en todo caso se tiene un término de 2 años para hacerlo, que es el término que la norma da para actualizar los datos de conocimiento de las contrapartes. ¿Qué otros elementos importantes traen las debidas diligencias? Un nuevo capítulo de las debidas diligencias es el que tiene que ver con examinar el movimiento contable entre las partes, o lo que es lo mismo, estar monitoreando y controlando la relación con la contraparte
para determinar si en la conducción de la relación hay o no hay movimientos o situaciones bruscas que configuren una señal de alerta. Entonces, siempre estar examinando la relación comercial, verificar facturas, número de facturas, verificar siempre que los pagos no sean en efectivo, que cuando sean en efectivo pues sean excepcionales, verificar precios, verificar propuestas, es decir, monitorear siempre la relación comercial desde una perspectiva pues financiera y también desde una perspectiva jurídica para determinar o estar atentos a señales de alerta. Sobre la actualización ya lo hemos comentado. Y finalmente, un aspecto muy importante de las debidas diligencias que ha sido explícitamente regulado en esta reforma es el que tiene que ver con las debidas diligencias posteriores. La regla general siempre será que la debida diligencia de conocimiento de la contraparte debe ser anterior a la vinculación y formalización de la relación jurídica. Y ello es obvio porque haría totalmente nugatorio la gestión de riesgos si esto se pudiera dejar al arbitrio de las compañías y que se pudiera hacer después, un mes después, un año después. Ello haría nugatorio cualquier fin de gestión de riesgos porque si se toma eso como regla general, entonces se materializarían muchos riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de proliferación de estas armas de destrucción masiva. Eso se materializaría mucho en caso de que no existiera esa obligación de que fuera previo a la vinculación. Entonces, la regla general, repetimos, es que siempre la debida diligencia debe ser anterior. Excepcionalmente, la norma permite que la debida diligencia sea posterior. Pero repetimos, es excepcional. Debe ser un asunto extraordinario, probablemente vinculado o relacionado con la premura de formalizar la relación, por la necesidad de pronto propia de la operación de la compañía. Sin embargo, repetimos, ello debe ser excepcional y muy importante. Debe estar consignado los eventos de excepcionalidad en el manual del sistema SARLAF. Es decir, no es un asunto que queda al arbitrio del oficial de cumplimiento de decir, excepcionalmente este cliente, porque es importante, lo vamos a hacer después. No, debe estar consignado por escrito esa causal de excepcionalidad. Es decir, en los clientes que tengan determinada cuantía en determinada condición de la operación, procederá excepcionalmente el conocimiento de debida diligencia posteriormente a su vinculación. Entonces es un asunto que tiene que estar escrito en el manual. Muy importante ese tema. ¿Qué más cambios nos trae la norma en relación con el oficial de cumplimiento? Nos trae unos cambios importantes. Bueno, primero que no ha cambiado que son los mismos órganos quienes lo designan. Tiene que ser siempre la junta directiva o el máximo órgano social y dicha designación debe constar por escrito en el acta de junta directiva correspondiente o del máximo órgano social. Eso no ha cambiado, sigue siendo el mismo órgano quien lo designa. ¿Qué cambios sí ha habido? En relación con las calidades y el perfil del oficial de cumplimiento ha habido unos cambios importantísimos. Parece ser que ya se ha creado una nueva industria, una nueva especialidad profesional, un nuevo mercado relacionado con este tema. Y lo decimos en cuanto que, puesto que ahora el oficial de cumplimiento debe cumplir un perfil muy estricto. Primero que todo, debe tener un título profesional, eso no es nuevo, sí existía de anteriormente. Segundo que todo, debe tener a su disposición recursos humanos, económicos, tecnológicos para llevar a cabo su labor, eso tampoco es nuevo. Debe tener una comunicación directa con la junta directiva, eso tampoco es nuevo. Lo que sí es nuevo es que debe tener por lo menos 6 meses de experiencia en cargos relacionados con el SARLAF, o lo que es lo mismo, debe tener por lo menos un semestre de experiencia en administración de riesgos. La norma no señala que deban ser riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque dice cargos relacionados con el SARLAF, y el SARLAF es un sistema de administración de riesgos, entonces debe entenderse que se refiere a cualquier tipo de riesgos. Entonces, 6 meses de experiencia en administración de riesgos. Y lo segundo que es muy nuevo y muy importante, es que debe tener educación certificada en estos temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Educación certificada, ¿a qué se refiere? Que debe tener un posgrado, una especialización, un diplomado, un curso, un congreso,
cualquiera de estas modalidades pedagógicas o educativas en donde pueda ser certificado que tiene conocimientos específicos sobre, esto sí, lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué otro cambio importante hay en relación con el oficial de cumplimiento? El que tiene que ver con su vinculación con la compañía. Anteriormente, el oficial de cumplimiento obligatoriamente debía ser empleado de la compañía. Esta situación ya no es así. Ahora, alternativamente, el oficial de cumplimiento podrá ser empleado de la compañía o podrá ser un tercero vinculado mediante contrato de prestación de servicios que suministre o provea este tipo de servicio a la compañía. Eso sí, repetimos, debe cumplir con los requisitos del oficial de cumplimiento, en especial con este perfil que hemos mencionado. Ahí es posible también contratar personas jurídicas que se dediquen a estos temas, por eso hablamos de una nueva especialización de servicios y de mercado. Sin embargo, el oficial de cumplimiento tiene que ser una persona natural. El oficial de cumplimiento no podrá ser esa persona jurídica, sino que tendrá que ser una persona natural asociado a esa persona jurídica que presta este tipo de servicios en el mercado. ¿Qué excepciones tiene esta situación? Resulta que si bien puede ser un tercero el oficial de cumplimiento y no tiene que ser empleado, hay un límite. Hay un límite para estos terceros, sean oficiales de cumplimiento de compañías en el sector real. Y ese límite es que nada más pueden ser oficial de cumplimiento de máximo 10 compañías en el sector real. No pueden ser oficial de cumplimiento de más de 10 compañías. Y con un condicionamiento adicional, siempre y cuando esas 10 compañías no sean competidoras entre sí, porque tampoco pueden ser oficial de cumplimiento de 2 o más compañías que sean competidoras entre sí, por el conflicto de interés de bulto que eso podría suscitar. Ahora, excepción a la excepción. ¿Qué excepción hay a la excepción de las 10, del límite de los 10 compañías del sector real que pueden tener un mismo oficial de cumplimiento? Los grupos empresariales. Cuando una compañía, cuando un grupo de compañías tengan una situación de control o de grupos empresariales declarada y registrada, la compañía matriz, el oficial de cumplimiento de la compañía matriz, podrá ser oficial de cumplimiento de todas sus demás filiales y subordinadas, de todas ellas, sin el límite de las 10 compañías. Podrán ser todas ellas, así sean más de 10 compañías. Eso es un cambio bien importante entonces en relación con la vinculación del oficial de cumplimiento, que repetimos, no debe ser empleado, puede ser un tercero con el límite de máximo 10 compañías, excepto si estamos hablando de grupos empresariales. ¿Qué otros cambios importantes tenemos? Lo que tiene que ver con las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses. La norma, la reforma nos obliga a expresamente señalar este catálogo de inhabilidades e incompatibilidades y de consagrar un procedimiento de gestión de los conflictos de intereses. Debe existir unas causales de conflictos de intereses y debe existir una forma de resolver ese conflicto de interés plasmado por escrito en el manual. Muy importante porque dada la complejidad de los negocios jurídicos, de los negocios comerciales, estos conflictos, estas situaciones de conflictos de interés cada vez más van manifestándose. Hay una forma importante de gestionar esos conflictos de interés es por medio de la designación de un oficial de cumplimiento suplente. Anteriormente la compañía no hablaba nada sobre ese tema, la circular no hablaba nada sobre ese tema, solamente hablaba del oficial de cumplimiento principal. Ahora la reforma da la posibilidad, no es una obligación, da la posibilidad de designar además del oficial de cumplimiento principal a un oficial de cumplimiento suplente. Y nosotros sugerimos adoptar esa posibilidad, esa recomendación, toda vez que de esa manera se pueden gestionar conflictos de interés. Eso sí, no se debe perder de vista que ese oficial de cumplimiento suplente debe cumplir con las mismas calidades, requisitos y perfiles que tiene el oficial de cumplimiento principal. Ahora, sobre las inhabilidades e incompatibilidades, una muy expresa que tiene la circular es que el oficial de cumplimiento no puede ser representante legal, no puede ser revisor fiscal, ni puede pertenecer a la administración, ni a la auditoría interna, ni a la auditoría externa. El tema de la administración ha generado algún tipo de debate en cuanto se hace referencia a los administradores en términos legales, es decir, a los miembros de junta directiva y al representante legal, o se hace referencia a un concepto mucho más amplio de administración como aquellos funcionarios o personas que tienen capacidad de dirección y de decisión.
Debemos tomar este debate por la primera posibilidad, es decir, que hace referencia a la norma nada más a que no puede ser el oficial de cumplimiento representante legal ni miembro de junta directiva. Porque si lo tomábamos de la forma más amplia, sería un poco contradictorio, ya que la norma nos pide de un lado que el oficial de cumplimiento sea del primer nivel jerárquico, y el otro me va a estar diciendo de que no pueda ser parte de la administración. Entonces eso sería contradictorio. Por eso entonces para nosotros tenemos que la inhabilidad es que el oficial de cumplimiento no puede ser representante legal, no puede ser miembro de junta directiva, y asimismo también la norma expresamente señala no puede hacer parte de la auditoría interna, no puede hacer parte de la auditoría externa, es decir, de la revisoría fiscal. Importante en el tema de los representantes legales, esto es un asunto que nosotros los abogados utilizamos un principio de interpretación, y es que la norma dice no puede ser representante legal. Entonces no dice representante legal ni principal ni suplente, dice representante legal. Y donde la norma pues no distinguió, no podemos hacerlo nosotros, se refiere entonces a los dos, a representante legal principal y a representante legal suplente. No pueden ser oficial de cumplimiento. Finalmente, en relación con el oficial de cumplimiento, otra novedad es la que tiene que ver con la notificación a la Superintendencia de Sociedades. Eso no tenía que hacerse antes, no tenía que avisársele a la Superintendencia de Sociedades quién era el oficial de cumplimiento designado por la Junta Directiva. Hoy existe esa obligación, tiene que cumplirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la designación del oficial de cumplimiento. Debe notificarse a la delegatura correspondiente, que es la Delegatura de Asuntos Societarios y Económicos de la Superintendencia de Sociedades. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, la norma no califica cómo debe hacerse, entonces podrá hacerse por medio de correo electrónico, PQR, el correo electrónico de la delegatura, o en forma pues, presencial, radicando el documento en la ventanilla de gestión documental. Eso respecto al oficial de cumplimiento. Respecto al régimen de medidas mínimas, esta puede ser tal vez la gran novedad de la circular, de la reforma a la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades. ¿Por qué? Porque entonces estamos ampliando el universo de compañías que pueden ser capturadas por esta regulación. Ya Oscar nos ha mencionado cuáles son los presupuestos para que una compañía caiga dentro de esta obligación, que es básicamente que haga parte de algún sector, de unos sectores económicos no financieros designados, y que cumpla con algunas cuantías menores de 2.000 o 5.000 salarios mínimos relacionados con sus ingresos. Pero ¿qué es lo que trae este régimen de medidas mínimas? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que trae? Entonces, importante, sus diferencias con el régimen ordinario general. ¿Cuáles son sus diferencias? Primero, acá no hay oficial de cumplimiento. El régimen de medidas mínimas no trae la obligación de designar un oficial de cumplimiento. Quien cumple ese rol de oficial de cumplimiento y de coordinador del sistema será el representante legal. El representante legal será el encargado entonces de capacitar a los funcionarios, de coordinar el sistema, de divulgarlo, de comunicarlo, de hacer los reportes de operaciones sospechosas ante la UIAF, de las operaciones intentadas, de poner en conocimiento de las autoridades las alertas que vengan de las listas restrictivas en lo que tiene que ver con las resoluciones de la ONU, etc. ¿Qué más no hay? ¿Qué otra diferencia hay? Aquí en el régimen de medidas mínimas no es obligación tener una matriz de riesgos, ni una política escrita, ni un manual escrito. Sin embargo, sí existe la obligación de evaluar y segmentar los riesgos. Sí existe la obligación de tener procedimientos de debida diligencia. Sí existe la obligación de tener procedimientos de conocimiento de contrapartes. Entonces, si bien la norma no me está obligando a tener por escrito una matriz de riesgos, una política y un manual, la forma más fácil y la mejor forma de segmentar riesgos es con una matriz de riesgos. La mejor forma de consignar procedimientos que sean fácilmente consultables por todos los colaboradores es por medio de una política escrita donde estén consignados. Entonces, repetimos, el régimen de medidas mínimas no trae esas obligaciones de tener papeles escritos, de tener políticas escritas, pero la mejor forma de cumplir con las obligaciones que sí me trae el régimen de medidas mínimas es teniendo ese tipo de documentación escrita.
¿Qué otra diferencia hay? No existe la debida diligencia intensificada, es decir, no es obligatorio hacer debida diligencia intensificada en los casos que sí es obligatorio en el régimen ordinario. Sin embargo, sí existe la obligación de debida diligencia y conocimiento de contrapartes. Y es obvio que si queremos proteger a la compañía, debemos intensificar la debida diligencia cuando hayamos advertido que la contraparte supone un riesgo alto. Entonces, otra vez, no es obligatorio realizarla, pero es la mejor forma de proteger a la compañía. ¿Qué debe hacer el representante legal? Ya lo hemos mencionado, debe capacitar por lo menos una vez al año a los colaboradores, debe coordinar los procesos de debida diligencia de contrapartes, incluyendo identificar a los beneficiarios finales en la misma forma en que se obliga a hacerlo en el régimen ordinario, conocer la estructura de la propiedad de la contraparte, hacer los reportes pertinentes tanto a la Fiscalía General de la Nación, en lo que tiene que ver con las listas vinculantes y conductas de lavado de activos, como a la UIAF en lo que tiene que ver con las operaciones sospechosas y las operaciones intentadas. Ya vamos terminando entonces con los cambios. Este sería el último cambio al régimen del sistema del SAGRILAF, y es lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio. Teníamos que desde la regulación anterior existe un régimen sancionatorio consistente en que las compañías, las personas jurídicas que incumplieran las instrucciones de la Superintendencia de Sociedades en relación con la gestión de estos riesgos podrían ser sancionados con una multa de hasta 200 salarios mínimos. De hasta 200 salarios mínimos, no es decir que automáticamente sean 200 salarios mínimos, sino que dentro de la graduación que puede realizar la superintendencia, podrán ser sancionados de 1 a 200 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. De manera sucesiva o de manera independiente se pueden interponer estas sanciones. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió es que anteriormente estas sanciones solamente podían ir dirigidas a la persona jurídica. Con la nueva reforma, con esta nueva reforma, ya no solo van dirigidas a la persona jurídica, sino que también pueden ser impuestas concurrentemente a los administradores, es decir, miembros de junta directiva y representantes legales, al oficial de cumplimiento e incluso a los revisores fiscales. Entonces se amplía el universo de personas sancionables que pueden ser sujetas a este tipo de sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades. Se incluye administradores, oficial de cumplimiento y revisores fiscales. Por eso ahí es bien importante reevaluar y considerar, sugerimos, ampliar o revisar el alcance de las pólizas de seguros que cubren pues las conductas de estos administradores y oficial de cumplimiento, para ver si es necesario ampliarlas e incluirlos a ellos en estas. Y un tema hacia futuro, que todavía no existe en el ordenamiento jurídico, pero que podemos prever que en el futuro inmediato va a suceder, es el que tiene relación con el proyecto de ley sobre omisión de control. Hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de la República que va a crear un nuevo delito penal, sancionable con pena de prisión, que se denomina omisión de control. Ese delito ya existe en el sector financiero y se está creando ahora en el sector real. Y es un delito que va dirigido a administradores y oficial de cumplimiento, y que consiste en que cuando estos sujetos que están obligados, que tienen el deber de implementar y ejecutar controles para evitar que se configure un riesgo de lavado de activos, omitan la implementación y ejecución de esos controles, pues serán responsables penalmente con una pena de prisión. Eso es una novedad, todavía no existe en el ordenamiento jurídico, apenas se está debatiendo en el Congreso de la República. Podemos prever que en estos nuevos proyectos anticorrupción que cada tanto son promulgados por el legislador, sea consignado este nuevo delito que impactará sin duda la conducción y la gestión de estos riesgos de lavado de activos a cargo de los actores del sistema. De esta manera, entonces, terminamos con los cambios, con las reformas que ha traído la nueva circular básica jurídica en su capítulo 10, y terminamos nuestra presentación mencionando cuáles son los retos a los cuales muy rápidamente, a los cuales se está viendo expuestas las compañías como las de ustedes. Primero, el tiempo reducido para implementar esta reforma. Normalmente la superintendencia daba 1 año, ahora está dando 6 meses. Es decir, que si se cumplieron los requisitos el 31 de diciembre del 2020, tenemos hasta el 31 de mayo del 2021 para implementar todos estos cambios.
se nos redujo entonces el tiempo para poder hacer estos cambios. Segundo, las inversiones que va a tener que hacer la compañía en recursos tecnológicos, técnicos, humanos, administrativos, toda esta reforma del SARLAF, ajustar sus procedimientos, ajustar sus manuales, ajustar sus formularios de conocimiento de contrapartes, contratar servicios tecnológicos que permitan la tecnificación en la identificación de operaciones sospechosas. Todo eso van a ser gastos e inversiones que las compañías deben asumir para que su sistema esté a punto. Y también la efectiva implementación. La efectiva implementación hace referencia a que el 31 de mayo de 2021 no debe haber, no solamente debe haber aprobación por parte de la Junta Directiva del sistema, de los manuales y del oficial de cumplimiento, sino que ya los procedimientos tienen que estar siendo ejecutados a nivel operativo y administrativo. Entonces, con eso terminamos nuestra presentación. Muchas gracias y estamos atentos a cualquier duda que puedan tener. Luis, gracias. ¿Puedes poner el siguiente slide, por favor? Bueno, estos son nuestros nombres, nuestras biografías y nuestros correos electrónicos del equipo de Pozo Herrera Ruiz que ha estado trabajando desde que salió la primera circular de las supersociedades en el 2014. Cuál es la experiencia que tenemos y pues también, por supuesto, que estamos a su disposición para ayudarles a entender y a implementar estas nuevas normas. Si les parece, vamos con una sección de Q&A porque hay un montón de preguntas y todas muy interesantes. Entonces nos pregunta Mario González, buen día. Los que ya desde el 2017 estamos obligados a SARLAF, ¿nos toca actualizar a SAGRILAF? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Es necesario hacer un diagnóstico de brechas, es decir, cuál es el estado de cumplimiento de la compañía frente a la nueva norma, y es necesario hacer unos cambios y hacer unas implementaciones para que el SARLAF, ahora SAGRILAF de la compañía, se adecue a lo exigido en la nueva norma. Juan Muñoz nos pregunta, buenos días, con las nuevas funciones establecidas para el SAGRILAF, el representante legal y el oficial de cumplimiento, ¿pueden o no ser la misma persona? Luis Miguel lo contestó durante su presentación. El oficial de cumplimiento, existe una prohibición expresa en la norma, en el sentido de que el oficial de cumplimiento no puede tener la calidad de representante legal. Y nosotros creemos que esa prohibición es expresa y es clara y aplica tanto al oficial de cumplimiento principal como al oficial de cumplimiento suplente. Oscar, estás en silencio. Aló. Ya, Aló. perfecto. Hola. ¿Me oyeron todo? Habíamos contestado la incompatibilidad entre el representante legal y el oficial de cumplimiento. Listo. La siguiente pregunta es, ¿alguna herramienta tecnológica recomendada? Depende de la complejidad de la compañía. Una base de datos con archivo plano puede funcionar para algunas compañías, para otras compañías puede ser necesario desarrollar un software un poco más complejo. Lo que sí es fundamental es que en función de la revisión de contrapartes y las debidas diligencias, se tenga acceso a herramientas de búsqueda online que permitan acceder a listas restrictivas. Eso es importantísimo y no tener que hacer la búsqueda en listas restrictivas de forma manual. Alfonso Vieira nos pregunta, quisiera preguntar cuándo el representante legal de una sociedad se considera beneficiario real, cuándo no es posible identificar a alguna persona con las otras condiciones de control o beneficiario real, o simplemente cuando no haya nadie que cumpla con las condiciones de beneficiario final, es decir, lo es por defecto o dificultad en identificar los beneficiarios finales. Y esa, Alfonso, es una excelente pregunta. La realidad es que la norma no es clara al respecto. ¿Por qué no es clara? Porque la norma dice los beneficiarios finales son siempre personas naturales. ¿Sí? Es decir, la norma en teoría nos está diciendo que la obligación de conocer al beneficiario final es conocer la última persona que después de toda la cadena de participación accionaria es el que toma las decisiones en relación con la compañía. Pero al mismo tiempo nos dice que las compañías no tienen la obligación siempre de conocer quiénes son los beneficiarios finales, sino que tienen la obligación de adelantar los mejores esfuerzos
es una obligación de medio y no una obligación de resultado. ¿En qué consiste esa obligación de mejores esfuerzos? Esa obligación es, por ejemplo, si se trata de sociedades listadas en bolsa, pues mi obligación de mejores esfuerzos llega hasta la sociedad final, que es la sociedad listada, y es usual que en sociedades listadas las normativas de mercado de valores obligan a los emisores a identificar sus primeros 10 accionistas. Entonces mi obligación de vigilancia puede llegar hasta allá. Pero hay casos en los cuales, por razones de confidencialidad o por negativa de los clientes o porque simplemente es un cliente de bajo riesgo, puede resultar razonable que mi obligación de conocer cuál es el beneficiario final llegue hasta una certificación escrita en donde me indiquen quiénes son los administradores de mi cliente, de mi contraparte o el representante legal. Entonces, no está escrito, nuestra interpretación de esa norma es que no está escrito en piedra que si yo no conozco los beneficiarios finales, entonces los beneficiarios finales siempre van a ser los administradores. Al final, es una obligación de mejores esfuerzos, es utilizar los medios adecuados para hasta donde me sea posible y en función de la naturaleza del riesgo, identificar quiénes son esos beneficiarios finales. Espectador Anónimo nos pregunta, se planteó que ahora sí se debía contar con matrices de riesgo. Esto es una obligación que con la norma anterior también estaba. ¿Cuál sería la novedad en este sentido? La mención a matrices de riesgo en la norma anterior era un poco más plana. La nueva mención a matrices de riesgo es más expresa, acompañada a la mención a la representación de los riesgos, la segmentación de los riesgos y la definición de factores de riesgos específicos, más la inclusión del nuevo riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva. Nosotros creemos que esos son los cambios. Siguiente pregunta, creo que ya la contestamos. Alfonso nos pregunta lo siguiente, ¿el PEP quedó circunscrito a quien actualmente esté ejerciendo uno de los cargos públicos indicados? ¿Ya no aplica para quienes lo hubieran ocupado en un tiempo anterior determinado? Luis Miguel, ¿cómo lo ves? No, la respuesta sería que no. El PEP, el concepto de PEP sigue siendo, no fue modificado, sino que fue complementado. Entonces, seguimos teniendo el concepto de PEP que nos trae el derecho colombiano, el decreto colombiano, el cual incluye no solamente los que estén ejerciendo el cargo, sino los que hayan dejado el cargo dentro de un término de 2 años o de 1 año, si no estoy mal. Y se complementa con el concepto del PEP extranjero o internacional, que es servidor público extranjero o de una organización, un organismo internacional. Entonces, no es que haya sido reemplazado el concepto de PEP, sino que fue complementado. Seguíamos con lo que teníamos antes, con un complemento adicional. Cierto, Luis, si me permites complementar. Hola, Oscar. Adelante. Si me permiten complementar un punto ahí, es bien importante también que la norma del decreto 1674 es una norma de mayor rango que el capítulo 10 de la circular básica jurídica. Y ese término de PEP que tiene el decreto 1674 es un término general que se debe aplicar en todos los ámbitos, por lo que no podemos hacer caso omiso a él. Y entonces estamos alineados en lo que dice Luis Miguel, que los PEPs bajo la norma colombiana también deben seguir siendo estas personas que tienen los dos, que siguen estando después de los 2 años tras dejar su cargo. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿qué evidencia o entregable debe realizar el oficial de cumplimiento sobre la autoevaluación o autorrevisión del proceso? ¿Cómo lo ven? Si quieren, me permiten, arranco y me complementan. Adelante. Esta es una de las funciones nuevas que tiene el oficial de cumplimiento sobre la autoevaluación de los riesgos. Cuando nosotros vemos ese tema, lo que vemos es que debe haber una revisión en las matrices constantemente, una revisión de los riesgos y dejar documentado un tipo de reporte en el documento. La verdad es que la circular no nos informa cuál es el documento que debe existir, pero lo que nuestra recomendación siempre ha sido es que todos los pasos y todas las funciones que se estén cumpliendo deben quedar documentadas. Entonces, incluso si no hay cambios, por ejemplo, en la evaluación de riesgos que se hace cada cierto tiempo, si no hay cambios, uno lo que debería dejar, y el oficial de cumplimiento lo que debería dejar, es una constancia por escrito dirigida a la administración, a los representantes legales y a la junta directiva, que nos indique
y que les indique a ellos que se hizo la revisión, cuáles fueron los pasos que se siguieron y determinado eso, las conclusiones que llegaron a cabo. Entonces es un tipo de reporte como más hecho a la medida de la compañía, pero que sí debería estar por escrito. Perfecto. Perfecto. Bueno, nos preguntan, ¿qué significa exactamente que el oficial de cumplimiento no pertenezca a la administración? Luis, tú hablaste de este tema. Correcto. Tenemos unas inhabilidades e incompatibilidades bien expresas que trae la norma diciendo que el oficial de cumplimiento no puede ser representante legal, ni puede ser auditor interno, ni auditor externo, es decir, revisor fiscal. ¿Qué pasa con el tema de que no haga parte de la administración? Es uno de los puntos que decíamos que ameritará de pronto un pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades y que está abierto a una discusión de carácter jurídico. ¿Y cuál es la discusión? La discusión es que cuando dice que el oficial de cumplimiento no puede ser parte de la administración, ¿cómo entendemos administración? ¿Lo entendemos en un sentido estricto, legal, que haga referencia solamente a los administradores en términos legales, es decir, junta directiva y representante legal? ¿O nos referimos también o se está refiriendo, por el contrario, a un concepto amplio de administración que se refiera a los funcionarios y órganos de la administración que toman decisiones de dirección y que toman decisiones pues, de administración? Nosotros pensamos que debe ser la primera interpretación, que debe referirse a una inhabilidad para ser miembro de junta o para ser representante legal. Porque si tomamos la segunda interpretación de un concepto más amplio de administración, estaremos diciendo, o sea, entraríamos en una especie de contradicción donde de un lado estamos diciendo que el oficial de cumplimiento no pueda ser parte de la administración, pero del otro lado estamos pidiendo que el oficial de cumplimiento tenga capacidad de decisión, tenga capacidad de control, tenga acceso a la junta directiva, sea de un nivel jerárquico más o menos alto dentro de la organización, y eso sería, pues, básicamente hacer parte de un concepto amplio de administración. Entonces, ese sería el debate que hay en esa pregunta, y nosotros consideramos que cuando el oficial de cumplimiento no puede ser parte de la administración, hace referencia a que no puede ser miembro de junta directiva ni puede ser representante legal, sea principal o sea suplente. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué significa exactamente que el oficial de cumplimiento dependa directamente de la junta directiva? Es que el oficial de cumplimiento debe ser un funcionario de segunda línea y debe tener acceso directo a la administración, básicamente es eso. Lo que hemos visto organizacionalmente es que en muchas empresas el oficial de cumplimiento puede ser un funcionario que no necesariamente esté en el nivel directivo, lo deseable es que lo esté, sino en una tercera línea de reporte, pero esas personas usualmente tienen varias funciones. Al tiempo que son oficiales de cumplimiento, pueden ser, por ejemplo, oficiales para temas de datos personales o pueden tener obligaciones en el departamento legal. Lo importante es que en cuanto a sus funciones, en cuanto al ejercicio de sus funciones como oficial de cumplimiento, tenga línea de reporte directa con la Junta, independientemente del lugar en el organigrama de la compañía en el cual se encuentre. En cuanto a la actualización de la debida diligencia cada 2 años, significa que se actualicen los procedimientos o que se les solicite a las contrapartes la entrega o renovación de su información para evaluarla. Eso lo discutimos con Luis Miguel, es la entrega de la información. Lo segundo, sí. De acuerdo. Exacto, la entrega de la información. Juan Muñoz nos pregunta, para las empresas obligadas con antelación, ¿se debe enviar igual la información al oficial de cumplimiento de las supersociedades? Esa es una buena pregunta, realmente la norma no lo dice. La norma habla del envío dentro de los 15 días siguientes a su designación. Nosotros, por una medida de precaución, pues, y de una interpretación conservadora, creemos que, digamos, nada se pierde con hacer el informe a la superintendencia, incluso en relación con oficiales de cumplimiento actualmente en ejercicio. Cuando vamos a dar nos pregunta alguien, cuando vamos a dar de alta a un cliente o proveedor, tenemos dentro de nuestros procedimientos el solicitar composición accionaria, beneficiarios finales y representantes legales. Pero hay muchos clientes o proveedores, sobre todo extranjeros, que no quieren dar esa información argumentando confidencialidad y ni con acuerdos de confidencialidad dan esa información. Nosotros necesitamos continuar con la relación, pues a veces son proveedores especializados. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se defiende este punto en caso de una revisión de la autoridad? Pues también hay la máxima jurídica de que nadie está obligado a lo imposible. Eso es pregunta y problema recurrente en las vinculaciones de los proveedores y de los clientes. Porque aquí se enfrentan para los abogados se enfrentan dos
derechos. De una parte, la obligación que yo tengo de conocer a mis contrapartes, y de otra parte, la reserva legal de los libros y papeles del comerciante que cualquier persona puede oponer para negarse a entregar la información. Hay distintas alternativas para dar una solución a estos problemas. Una de esas es los acuerdos de confidencialidad, pero otras pueden ser, por ejemplo, reuniones presenciales, entrevistas con oficiales de cumplimiento, entrevistas con la administración, acceso a información pública. Por ejemplo, antecedentes en prensa. Toda la información con la que yo disponga que me permita saber con quién estoy contratando, quién es la persona que está detrás. Lo que no puede pasar es que yo no tenga certeza de quién está detrás. Si no tengo la información de con quién voy a contratar, eso necesariamente significa que no puedo seguir adelante con el negocio. Yo creería en principio, eso hay que revisarlo caso a caso, pero en principio yo debería estar tranquilo de con quién contrato. Si es una sociedad listada en bolsa, pública, con antecedentes conocidos, con presencia en el país, y no me quieren dar el nombre de la persona natural que lo controla, pues de pronto en ese caso no sería necesario obtener esa información. Cada caso debe revisarse caso a caso. Luisa Fernanda nos pregunta, ¿cómo se deben manejar los casos como Mercado Libre o Facebook que se niegan a entregar incluso el root, no dan ninguna información? ¿Cómo lo ven? Bueno, sobre ese tema, creemos que la pregunta de pronto es enfocada en el tema de las ventas masivas y el retail y las ventas a distancia, ¿cierto? Sobre lo de las ventas a distancia, le otorgo la palabra a Cristian, ahorita nos puede hacer un comentario sobre eso, pero sobre lo del retail, yo sí quisiera hacer un comentario, y es lo que tiene que ver que en las debidas diligencias, la circular sí nos pide que cuando estemos frente a ventas masivas, tener en cuenta que la norma es consciente que no es posible conocer en debida forma a todas las contrapartes, a los clientes, pero que sí debe haber un procedimiento especial para cuando de esa relación salga una señal de alerta, como una operación inusual. Si sale una señal de alerta, debe haber un procedimiento específico para conocer a esa contraparte y, de ser el caso, reportar la operación sospechosa o inusual o intentada, ante la UIAF. De acuerdo. Y frente a las preguntas de ventas a distancia, es un poco lo mismo. La norma establece que, de acuerdo con el procedimiento y de acuerdo con la naturaleza de ese tipo de ventas, hay que lograr mecanismos para la identificación de contrapartes. En consecuencia, no podemos simplemente decir que como la venta o el contacto se realizó a distancia, no realizamos ningún tipo de debida diligencia en esos casos. De esa manera, nosotros no podemos defender ante las autoridades que no hicimos algún tipo de medida frente a ellos, solamente argumentando que fue un tema a distancia. ¿Qué sí podemos hacer? Claro, reducir un poquito los requisitos que nos está exigiendo la norma y justificarlos dentro del SARLAF. Esa parte es bien importante, que todo lo que sean excepciones o esté debidamente justificado dentro del SARLAF. ¿Qué es importante, digamos, cuando estamos hablando de compañías internacionales completamente conocidas y grandes, como por ejemplo Facebook, que es parte de la pregunta? En esos casos, pues nosotros tenemos muchas fuentes de información pública que nos logran a nosotros dar la información. Por ejemplo, sabemos que Facebook que cotiza en bolsa y que su principal beneficiario final, aunque hay gran parte de las acciones que están rondando en la bolsa, su principal beneficiario final es Mark Zuckerberg. Los otros beneficiarios no son posibles identificarlos toda vez que el trance en bolsa es bastante volátil y ese tipo de beneficiarios cambian. Pero frente a ellos uno podría decir que la debida diligencia se puede hacer incluso con información independiente a través de información pública. Lo importante es que el oficial de cumplimiento no tenga las manos atadas y que el sistema y el manual nos permita a nosotros identificar que hay ciertos casos en los que el oficial de cumplimiento puede tomar las medidas necesarias para
adoptar un proceso de debida diligencia. Y en esos casos, claramente, pues el oficial de cumplimiento tendrá la última palabra en decir si ya se completó o no el proceso de debida diligencia. Pero es un tema de caso a caso. Y en el caso de Facebook, tenemos mucha información pública que nos permite a nosotros terminar el procedimiento de forma independiente. Bueno, nos quedan un par de minutos del tiempo agendado. No sé si yo debo salir a las 10 a otro compromiso, pero creo que Cristian y Julián y Luis Miguel, perdón, podrían contestar algunas de las preguntas que quedan. Si de AmCham creen que podemos extendernos de pronto unos 10 o 15 minutos más. No veo inconveniente, Oscar. Le pediría al público que de todas formas por el chat nos digan si pueden seguir. Finalmente es el tiempo de los ejecutivos. Igual los que quieran continuar se pueden quedar, de pronto dar 10 minutos más de preguntas, priorizar las que ustedes por su experiencia consideren más relevantes. Perfecto, sí, parece que hay como bastante interés con las preguntas restantes. De mi parte, me despido. Muchas gracias de nuevo, AmCham, por la participación, por el espacio y a todos ustedes por la participación y por las preguntas, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Okay. Luis, no sé si quieras continuar con la lectura de las preguntas que tenemos o si quieres que siga. Yo tengo acá una pregunta que también es bastante recurrente y si quieres vamos Continúa, tratando de sí, salir de ellas. continúa. Dice, muchas empresas piden que se declaren que uno conoce sus políticas y manuales SARLAF y además pide que uno los cumpla. La ley exige esto, particularmente que el tercero se obligue a cumplir políticas y manuales de otros. Esta es una de las preguntas que a la oficina ha llegado bastante recurrente. No sé, Luis, si tengas un primer comentario y yo lo complemento. No, Cristian, continúa. Yo estoy viendo otras preguntas para ir priorizando. Ok, perfecto. Frente a ese punto y siendo claros, la ley no lo exige. La ley no te dice que tú debas cumplir los manuales o políticas de otras compañías. Sin embargo, es casi un estándar comercial ese tipo de declaraciones hoy en día. Hoy en día lo que piden las contrapartes es que se declare que pues, uno tiene sus propios manuales, que además conoce los procedimientos del otro y que se obliga a cumplir su parte para que yo como empresa obligada pueda completar mis procedimientos y pueda cumplir con la norma. Por ejemplo, actualizar la información. Como la norma me está exigiendo a mí que yo tengo que actualizarle la información cada 2 años, pues entonces lo que pido yo en mis cláusulas contractuales es que él cumpla con el procedimiento de actualizarme la información cada 2 años. ¿Qué sí es importante cuando nosotros estamos declarando que conocemos las políticas y manuales? No hacerlo porque sí. Si vamos a declarar que conocemos las políticas y manuales del SARLAF, de las otras contrapartes, por lo menos debemos exigir verlas. Es decir, que a nosotros no nos pidan dar esa declaración sin que nosotros hayamos obtenido la información. ¿Qué es usual cuando nosotros somos quienes estamos pidiendo la información? Que tengamos 2 tipos de documentos, un manual SARLAF que puede ser incluso confidencial, completo, con todos los procedimientos de la compañía, con todas sus señales de alerta, con todas las segmentaciones, pero podemos tener un documento escrito que es una política que puede ser dirigida a los terceros y que contiene las principales declaraciones que a nosotros nos interesa que el tercero conozca. Y de esa manera yo lo que puedo es solicitarle a este tipo de contrapartes que lo que hacen es conocer mis políticas generales de SARLAF y se obligan respecto de esas declaraciones. De esa manera la cláusula queda un poco más equilibrada. Siguiente, Luis. Listo. Nos preguntan si por el solo hecho de ser parte del sector de agente inmobiliario se está obligado. Entonces, en este momento estamos mostrando en pantalla nuestro recuadro de cuáles son los requisitos adicionales que se deben cumplir para que en este sector inmobiliario estén vinculados a tener un SARLAF. Lo pueden verificar ahora mismo en pantalla. Otra pregunta que tenemos es si el oficial de cumplimiento podrá ser también el oficial de tratamiento de datos personales. La respuesta a esto es sí. La norma permite expresamente que el oficial de cumplimiento de otros sistemas de gestión de riesgos, como puede ser el sistema de tratamiento de datos personales o el sistema anticorrupción, sean también oficial de cumplimiento de este sistema. Lo único es que deben cumplir con el perfil y los requerimientos que hemos mencionado.
otra pregunta nos plantean la necesidad de revisar beneficiarios finales y estructura propietaria también aplica a proveedores y accionistas cuando son personas jurídicas. Sobre esto, Cristian, si quieres me complementa, pero lo que yo he podido revisar es que hay una pequeña contradicción entre lo que es el concepto de beneficiarios finales y el deber de debida diligencia ya en el cuerpo de la norma, ya que en el concepto de beneficiarios finales nos dice la norma que es la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente, así lo define, no dice más nada, pero en la parte ya de los deberes que debe cumplir la compañía nos dice que es deber de la compañía ejecutar procedimientos de debida diligencias sobre las contrapartes, para lo cual deberá identificar a sus beneficiarios finales. Entonces habla ya no de clientes, sino de contrapartes. Y recordemos que contrapartes hace referencia a clientes, proveedores y pues también asociados y empleados, pero para los efectos de la pregunta también hace referencia a los proveedores. Entonces, una interpretación conservadora nos diría que sí, también tenemos que conocer a los beneficiarios finales de los proveedores. De acuerdo. No sé si, Cristian, tengas un comentario sobre eso. No, de acuerdo, así es, Luis. Listo. La norma no es del todo clara, pero en todo caso, abajo sí nos está indicando que es frente a todas las contrapartes los beneficiarios finales. Entonces, frente a ellos. No sé si me dejas contestar esta otra pregunta que tengo acá Sí. y vamos tratando Continúa. de ir cerrando. Vanessa nos pregunta, ¿el revisor fiscal de la compañía debe hacer reporte de operaciones sospechosas ante la OIAF a partir de este momento? A partir del 31 de mayo de 2021, básicamente, que es donde termina todo el periodo de transición de esta norma. De ahí en adelante el revisor fiscal tendrá la obligación de hacer sus reportes. Y recuerda que el revisor fiscal tiene la obligación de hacer sus reportes a título propio, es decir, él mismo tiene que registrarse y tener su propio código y usuario, y no es respecto de las compañías que audita. Es él y él informa a la OIAF respecto de las compañías. Tenemos otra pregunta aquí que me parece importante porque lo tocamos frente a las compañías que también estaban obligadas por la DIAN. Somos agencia de aduanas, usuarios en zona franca y somos agentes de carga. Nos rige la circular 170 para determinar si aplica también la circular 16. ¿Debo revisar el nivel de activos o ingresos totales anuales para determinarlo? La respuesta es sí. Una compañía puede tener la obligación de tener o sea, puede estar obligada por dos autoridades distintas a tener un sistema de prevención y control de lavado de activos. Y es un caso bastante usual con las compañías del sector real que además tienen una calidad especial ante la DIAN. Ser operador económico autorizado, agencia de aduanas, usuario de zona franca y además estar vigilado por la Superintendencia de Sociedades nos va a llevar a nosotros a la necesidad de tener que cumplir con ambos requisitos. Eso no significa, con los requisitos de la circular 170 y los requisitos de la circular 16. ¿Eso qué nos implica? No es a tener dos sistemas independientes, sino a tener un mismo sistema que cumpla con ambos requisitos, con los requisitos de las dos normas. En algunos casos las normas van a ser contradictorias. Por ejemplo, en los informes de la circular 16 nos indica que el oficial de cumplimiento debe realizar reportes semestrales a la junta directiva, mientras que la circular 170 dice que los informes deben ser mensuales. En ese caso, para poder poner en concordancia ambos requisitos, uno lo que debe hacer, y es nuestra recomendación usualmente, es cumplir con la norma más estricta, de tal manera que si yo hago los reportes mensuales, pues ya estoy haciendo necesariamente los reportes semestrales. Y de esa manera se van realizando la concordancia de ambos requisitos. Continúa, Luis, con la siguiente, si quieres. Nos preguntan si es incompatible ser oficial de cumplimiento y apoderado general de la compañía. La respuesta creemos es que no. La incompatibilidad es que no puede hacer parte de la administración, no puede ser representante legal, no puede ser revisor fiscal o auditor interno. No hay una prohibición expresa a que no pueda ser apoderado general, entonces debe ser posible que el oficial de cumplimiento sea apoderado general. De acuerdo. Nos pregunta Jason, perdón, nos pregunta Jason si la suma de los activos más los ingresos totales superan los 40.000 salarios mínimos, se está obligado aun cuando los activos e ingresos de forma individual no superen o son menores a los 40.000 salarios mínimos. No, Jason, para que tú estés obligado tienes
tienes que superar los 40.000 salarios en alguno o ambos de los umbrales, pero no puedes sumar los dos rubros. Correcto. No es suficiente. Listo. Nos preguntan que si pueden sancionar a la empresa por no realizar capacitaciones a los colaboradores anualmente, y pues la respuesta es sí, es una de las típicas sanciones o las típicas cosas que revisa la autoridad y que sanciona si no existe suficiente información que demuestre que se realizaron las capacitaciones. Frente a ese punto hay que siempre dejar documentado la lista de asistencia, el material que se capacitó, las fechas, todo, inclusive las citaciones que se hicieron. Eso es bien importante poderlo tener. Es uno de los principales puntos que la superintendencia revisa en sus inspecciones y que así ha servido de argumento para iniciar investigaciones administrativas. Ana María nos pregunta si el oficial de cumplimiento puede desarrollar varias actividades, por ejemplo, si puede ser el contador, si el contador puede ser el oficial. Entonces, sí, el oficial de cumplimiento no necesariamente tiene que dedicarse exclusivamente a sus funciones de oficial de cumplimiento, puede tener otro cargo. Lo que sucede es que dadas las nuevas complejidades que trae la normativa, que básicamente que ser oficial de cumplimiento se va a convertir o se ha convertido en un trabajo de tiempo completo. Sobre si el contador puede ser, un contador sí puede ser oficial de cumplimiento, pero siempre tiene que tenerse en cuenta el tema de las inhabilidades que hemos repetido, que no puede ser ni auditoría interna ni auditoría externa, revisor fiscal, la persona que sea designada como oficial de cumplimiento. Y tener la experiencia necesaria y las capacidades académicas, que esos son los otros puntos, ¿no? 6 meses de experiencia en sistemas de administración de riesgos, que la norma, revisándola nuevamente, sí habla de sistemas de administración de riesgos en temas de lavado de activos. Y segundo, tener pues cursos, capacitaciones, diplomados, especializaciones en temas de administración de riesgos de lavado de activos. Luis, yo creo que ya estamos completando un poco el tema de los 10 minutos extra y debemos, creo que parar aquí. Entendemos nosotros que quedan bastantes preguntas por resolver. Pues la norma es bastante nueva, es bastante enredada, como lo dijimos al inicio, pero creemos que podemos estar pues, al apoyo de ustedes en cualquier momento que lo requieran. Adelante, Juan Guillermo. No, muchísimas gracias a ustedes por todo el tiempo, sobre todo por esos minutos extras donde se han dedicado a responder exclusivamente las preguntas de los asistentes. Gracias por toda la información que nos entregaron. Como dijo también Ana Lucía al inicio, en nombre de AmCham Barranquilla, Medellín y AmCham Suroccidente, Cartagena, unas gracias enormes a ustedes como panelistas y al quedado hasta el final, a quienes participaron, también un saludo especial. Feliz día y recuerden que en las páginas de cada AmCham están publicadas los eventos y las conferencias para que puedan consultar programación y asimismo inscribirse. Feliz resto de día para todos. Muchas gracias. Buen día. Hasta Muchas luego. gracias Muy a bien, hasta todos luego. los señores conferencistas y a los asistentes. Buen día. Hasta luego, que estén muy bien.